Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 66 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. El corazón, el espíritu y la mente son órganos para que conozcamos la voluntad de Dios. Recordemos que todos los tres los hemos recibido nuevo, el corazón y el espíritu, y la mente es una mente renovada. Debemos tratar con el corazón y una vez que vamos avanzando en ello, debemos también ejercitar nuestro espíritu. Por un lado, necesitamos negarnos a nosotros mismos para percibir el sentir del Espíritu Santo. Por otro, necesitamos andar en obediencia a ese sentir del Espíritu Santo. Por ejemplo, si alguien hablara de negocios con nosotros, nuestra disposición natural de negocios, de cualquier tema, nuestra disposición natural expresaría inmediatamente nuestras opiniones y nuestro sentir. Sin embargo, si ejercitamos nuestro espíritu para rechazar ese nuestro sentir y opinión y buscamos lo que piensa Dios en nuestro espíritu, volviéndonos al espíritu, tocaremos el sentir de Dios con respecto a este asunto. Y una vez que obtengamos este sentir y tengamos claridad acerca de lo que Dios quiere, hablaremos y actuaremos de acuerdo a este sentir, o sencillamente nos callaremos la boca y dejaremos de emitir opiniones nuestras. No emplearemos ni artimaña ni astucia, sino que meramente nos conduciremos de una forma veraz conforme al Espíritu. Como resultado de ese ejercicio en nuestro espíritu, nos llevará a tener un espíritu fortalecido y cada vez más sensible. Así podemos conocer la voluntad de Dios y vemos que no es tan difícil, hermano, conocerla. Después de haber tenido contacto con Dios y de haber obtenido el sentir de nuestro espíritu, todavía necesitamos nuestra mente para interpretar y comprender su voluntad de una forma práctica. De lo contrario, el sentir de nuestro espíritu es solo una carga desconocida, algo que tal vez hasta nos puede abrumar y no tiene significado para nuestro entendimiento. En consecuencia, no conoceremos la voluntad de Dios. Por ejemplo, si escuchamos un discurso en un idioma que no conocemos, vamos a escuchar una voz. Pero si nuestra mente tiene poco entendimiento de ese idioma, no podemos ni interpretar el significado ni entender la intención del que nos está hablando. Así que la interpretación por medio de la mente es un factor indispensable en el entendimiento de la voluntad de Dios. Ahora, recuerde que nuestra mente es renovada. Si nuestra mente no ha sido entrenada en las cosas espirituales, no tenemos acceso a esta esfera. No se trata de ejercitar la mente natural, se trata de renovar, entrenar nuestra mente en las cosas espirituales. Y entonces, hermanos, podamos entender la voluntad de Dios. Es lamentable de veras que muchos hermanos, o que en muchos hermanos, exista una enorme carencia del entrenamiento en la esfera espiritual. Siempre ejercitan su mente natural. Algunos hermanos, cuando se trata de negocios, de las fluctuaciones del mercado de valores, de calcular ganancias y pérdidas, tienen una mente muy diestra. Otros, cuando charlan con sus vecinos o sus vecinas, sus compañeros de trabajo, muestran una mente muy activa, llena de opiniones y de cosas. Pero cuando se sientan en una reunión a partir del pan y escuchan un mensaje, son incapaces de entenderlo. No es que no estén dispuestos a escuchar ni que el mensaje sea muy profundo, sino que su mente simplemente no está entrenada, no puede captar el contenido espiritual. Aun cuando se esfuercen por concentrarse, pronto lo que estarán es soñolientos y dormidos. Su mente no ha sido entrenada en las cosas espirituales. Ellos son ignorantes a estas cosas y más bien están embotados. El entrenamiento de la mente es la obra del Espíritu Santo. Cuanto más el Espíritu Santo renueve nuestra mente, más espiritual venimos a ser y más podemos cooperar con nuestro espíritu. También tenemos la responsabilidad de ejercitar nuestra mente en los asuntos espirituales, poner nuestra mente en ellos. Siempre volvemos al espíritu, poniendo atención a los movimientos internos del espíritu. Y ese volvernos al espíritu es lo que entrena la mente. En esta forma
puesto que nuestra mente está siempre en contacto con la esfera espiritual, se pone más sensible y viviente en entender el sentir ahora de nuestro espíritu y por ende entiende la voluntad de Dios. Un entendimiento práctico de la voluntad de Dios en nuestro diario vivir demanda comunión con Dios. Amado, aquellos que carecen de comunión con Dios son incapaces de entender la creación, son incapaces de entender la escritura. Además, no pueden tener un corazón, un espíritu o una mente normal ahora que entienda las cosas espirituales. Tampoco pueden tocar el sentir del espíritu, ser guiados por él. La comunión con Dios es una de las claves vitales para entender su voluntad. Una persona que entiende la voluntad de Dios es una persona que tiene comunión continua con Él. Apartar cierto tiempo para la oración y la comunión con Dios, una disciplina de ese tipo, no es suficiente. Debemos tener una comunión continua a lo largo de nuestro diario vivir. Amado, vivimos en Él, Él es nuestra vida. Además, necesitamos crecer y tocar al Señor cada vez más a través de esta comunión. Cuando tocamos al Señor en la comunión, tenemos como resultado un sentir interno. Debemos estudiar ese sentir para entender la voluntad de Dios. Sin embargo, por lo general tendremos un problema de comunión, o por lo general tenemos un problema de comunión que nos hace incapaces, ya sea para comprender el sentir o para entenderlo con precisión. Y el gran problema aquí es que no creemos lo que sentimos. El Señor está manifestando ese sentir en nuestro espíritu, pero no lo creemos. Como de costumbre empezamos a analizarlo, temiendo que no sea de Dios o que sea algo erróneo. Y a menudo, nuestro temor es que estamos mal o que vamos a pecar contra Dios. Y el resultado no es para nuestro provecho. Tal temor prueba que estamos considerando nuestra propia ganancia o pérdida. Y si es así, esto hará difícil que entendamos la voluntad de Dios. Por consiguiente, cada vez que tocamos el sentir de nuestra comunión con el Señor, mientras no haya conflicto obvio con lo que la Escritura enseña, es tan sencillo, debemos creerlo y aceptarlo como de Dios. Aunque a veces, por causa de nuestra niñez espiritual, podemos llegar a aceptar equivocadamente un sentir, aún así tenemos que creer que Dios nos guardará en su mano a pesar de que estemos equivocados. Aunque podamos estar equivocados en cierto asunto, con todo, amado, nuestro ser y nuestro espíritu permanecen correctos y Dios aún está complacido con nosotros. Él nos ve en Cristo, amado. Además, hay otro factor que nos impide comprender este sentir. Es el yo, el cual incluye nuestras opiniones, ideas, prejuicios, conceptos. Estas cosas viejas dentro de nosotros siempre nos impiden, hermano, estudiar en el espíritu el sentir que obtenemos en la comunión, o nos impide tener un entendimiento puro de Él y por lo tanto nos impide que tengamos una percepción clara de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos tratar severamente para que no seamos envueltos, para que no seamos atados o afectados por el yo. Por eso necesitamos, amado, atender a esto, poner atención. Esto permite que el Espíritu Santo, o permite al Espíritu Santo darnos libremente el sentir y la dirección de la voluntad de Dios en forma clara e ilimitada. Otra manera de conocer la voluntad de Dios es el estudio de las Escrituras, el estudio de la Biblia. Y sobre esto vamos a seguir en el próximo audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.